¡Santo! De hecho, en la Escritura encontramos que Juan es un profeta que se identifica mucho con el profeta Elías. Es decir, Juan tenía dentro de él el espíritu de Elías, Amén. que en sentido espiritual quiere decir el ministerio de Elías. Amén. El ministerio de Elías aparece 5 veces en la Biblia a lo largo del recorrido de miles de años. Hasta en los últimos tiempos, en el libro del Apocalipsis, encontramos al profeta Elías. Amén. Y cuando Jesús se va al monte a orar con sus discípulos, encontramos que Jesús está orando con 3 de sus discípulos. Y era tan glorioso aquello que estaban viviendo que hubo una transfiguración. Y esa transfiguración, se transfiguró Jesús, ¿verdad? Fue algo grande y resplandeciente. Aparece una voz en el cielo que habla desde una nube. Pero aparecen Elías y Moisés. Y Pedro dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos en este lugar. Y entonces dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pero de repente hay una voz que sale de la nube y dice: no. Bueno, no dice no, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. ¡Santo! Pero esos 2 ministerios aparecen en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús, porque los ministerios nunca se pierden. Amén. Muy bien. El ministerio es un don de Dios y lo da Él, y lo que da Él no lo quita. Amén. Qué bien. Ahora ocurre que cuando Juan tiene que nacer de una madre estéril, aquí ya hay un milagro. Amén. Y su padre era Zacarías, que le tocaba ministrar. Pero vemos, hermanos, que él dice: yo soy de edad avanzada, mi esposa también, Elizabeth. ¿Cómo será esto? Y el ángel le tiene que convencer. El nivel de la batería es del El ángel 30%. Gabriel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Aleluya. Y he venido para darte la noticia. ¡Santo! Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Aleluya. Y le llamarás Juan. Aleluya. ¿Sabéis lo que quiere decir Juan? Gracia de Dios. Amén. Y dice, y este será grande delante de Dios. ¿Y qué dice en el libro de Malaquías? Aquí yo envío el mensajero, mi profeta Elías, delante, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Amén. Cuando viene Jesús, cuando aparece Jesús, los discípulos tienen una conversación con él y le dicen: maestro, ¿no dice la Escritura que Elías tiene que venir primero? Antes de que venga el Cristo estaba preparado que venía el Cristo, porque era el mensajero del que le preparaba el camino. Entonces, ¿cómo puede haber un Cristo si no hay un verdadero profeta delante que prepara el camino? No puede haber un Cristo que venga si no hay un verdadero profeta, porque los demás ministerios parece que se ocupan en otras cosas que a veces no convienen, pero un verdadero profeta no puede ser un falso, es un verdadero profeta, y un verdadero profeta nunca puede dejar de ser profeta, y nunca puede dejar de ser verdadero, porque él es el que dice: así dice el Señor. Gloria a su nombre. Tiene que venir. Pero si ya ha venido y ha estado entre nosotros y ha bautizado a todo el pueblo, os ha llevado el río del Jordán,
y no lo habéis visto. Ha venido tan sencillo, tan humilde, que lo habéis pasado por alto. Aleluya. Amén. Los sencillos y humildes pasan por alto. Muy bien. No los ve nadie. Ay, qué buenecico, un siervo, un hermanico, precioso. Pero nunca sabes el ministerio. No llegas a descubrir el ministerio que hay dentro de él, para que Dios lo ha llamado, ¿verdad? Pero ahí estaba Juan, un ministerio sencillo que se fue. ¿A dónde? Al desierto. Igual que Elías. Al desierto. Sí. Y en ese desierto es donde tenía comunión con Dios. Pero un día le toca ir al río. Un día le tocó ir al río de Jordán. Él está bautizando a la gente en ese río. Santo eres, Padre. Gracias. Está bautizando a la gente en el río del Jordán. Pero entre esa multitud, cualquiera, si hubiera visto, si hubiera ido el rey, lo hubiera reconocido todo el mundo, ¿verdad? Si hubiera ido el rey allí al río, lo hubiera reconocido todo el mundo. Santo. Mira, por allí va el rey. ¿Por qué? Porque sus vestimentas le dicen que es un rey. Están diciendo, soy el rey. Y tú lo reconoces y lo ves. Pero él, siendo el rey de reyes y señor de señores, se escondió entre la multitud. Aleluya. Iba caminando por las aguas. Se han cumplido sus 30 años. Pero es la primera vez que Juan ve a Jesús. Dice textualmente que él no le conocía. Aleluya. Porque Juan representa al ministerio profético del Antiguo Testamento, pero también al mismo tiempo es el puente para el Nuevo Testamento. Amén. No deja de ser un profeta por ser del Antiguo Testamento. Sigue siendo el mismo ministerio, o aún todavía más superior, porque la dice la Biblia que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta Juan, pero eso no quiere decir que le anule el ministerio. La ley y los profetas del Antiguo Testamento fueron hasta Juan. Ya no habrían más profetas como el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no se hubieran atrevido a decir la frase y la palabra que dijo Juan. Cuando ve a Jesús, se le queda mirando en los ojos y lo reconoce y lo ve por dentro. No ve a un hombre vestido con vestiduras blancas, queda mirando los ojos y ve un cordero dentro y se queda mirando a toda la multitud y les dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué grande profeta tenía que ser! Para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Era el Cordero de Dios. Ahora, un profeta del Antiguo Testamento siempre profetizaría para su pueblo. Pero este ha profetizado para el mundo entero. Amén. Porque cualquiera que fuese judío tenía que cumplir unos requisitos. No podía ser nadie, cualquiera, no podía ser judío. Había que cumplir unos requisitos. Entonces, sabemos y comprendemos algo muy importante. Y es que Juan no se equivocó. Aleluya. Aleluya. Lo reconoció como el Cordero de Dios. Santo.
que quitaría el pecado Gloria a tu nombre. del mundo. Santo. En ese mundo estaba incluida la iglesia de los fuertes. Amén. Santo. Y no fue una profecía temporal que se cumpliría en Jesús en sus 3 años de ministerio. Era una profecía que nos alcanzaría hasta el día de hoy. Amén. Elías tiene que venir primero, Señor. Sí, ya vino. ¿Y qué? Hiciste con él lo que quisiste. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Cómo murió? A la edad de 30 años. Le cortaron la cabeza. Sí. El rey Herodes le mandó a sus soldados que le cortaran la cabeza. Señor, pero si era el más grande de todos los profetas, ¿por qué tiene que morir decapitado? ¿Por qué le tienen que cortar la cabeza? Le cortan la cabeza. Qué bien. Solo puede haber una cabeza. Aleluya. Era tan grande Juan, era tan grande entre el pueblo, que venían a él y le decían: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Qué bueno. Qué bueno. Dínoslo, no nos turbes más el alma, dínoslo ya abiertamente. Qué bien. Santo. Y él, entendiendo para qué había venido a este mundo, porque dice: echa mano de las escrituras. Si estaba en el desierto, él no tenía las escrituras las tenían los sacerdotes. A él le tocaba ser un sacerdote, pero no quiso ser sacerdote, quiso ser profeta de Dios. ¡Amén! El pueblo necesita profetas. Profetas como Juan, que no se casen con nadie, que no le hagan la pamplina a nadie, que no busquen grandezas, que no busquen títulos, que no busquen vanagloria, que no busquen aplausos, sino que busquen preparar el camino al Señor. Que ahora mirad a Jesús. Santo. Y están ellos con el alma turbada. Se turban. ¿Y qué? ¿Qué queréis que os diga? ¿Pero qué queréis que os diga? Os voy a decir lo que soy. ¿Sabéis lo que soy? Sí, soy una voz que clama en el desierto. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Qué bien. Y os digo, preparad el camino del Señor, porque yo vengo bautizando en agua, pero cuando venga Él, bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Perdona mi alma. ¿Os imagináis si se hubiera equivocado Juan? ¡Qué catástrofe! ¡Qué ruina! Pero ¿cómo se va a equivocar un verdadero profeta? Los que nos equivocamos somos nosotros. Tiro para aquí, tiro para allá, tiro para adelante, tiro para atrás, no sé lo que hacer, estoy turbado. Nosotros sí que nos equivocamos mucho. Sí. Me tiro para la izquierda, me tiro para la derecha, me voy aquí ahora, me voy allá, me voy al otro lado, no sé dónde estar, no sé dónde va a fluir más mi ministerio, si en esta iglesia o en la otra denominación o en la otra, y estamos jugando. Tenemos tantas en el pueblo que parecemos una pelota tirando para arriba, para abajo, porque no sabemos. Mira, Dios te ha plantado Él, pues crece donde te ha plantado. ¡Amén! Crece donde te ha plantado y sube para arriba, y no sube para arriba.
Aleluya. Santo. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparar vuestros caminos. Gloria a para el tu Señor. nombre. Gloria a tu nombre. Santo. ¿Y qué dice? A la verdad, yo voy delante. Escuchadme, ¿eh? Quedaros con esto. Yo voy delante, pero el que vaya delante no quiere decir que yo vaya primero. Él es primero que yo. Lo que pasa es que me ha dejado ir pasar adelante para que le quite las piedras del camino. ¡Oh! ¡Gloria! Los pastores solo podemos ser pedreros. Estos que quitan las piedras del camino. ¡Aleluya! Los caminos. Pero detrás viene el rey. ¡Aleluya! ¡Santo! Pero por favor, no permitáis jamás que nadie le quite el puesto a Jesús. ¡Aleluya! No lo permitáis nunca, iglesia. ¡Santo! Qué palabra. Ha sido fuerte esta, ¿verdad? Aleluya. Todo el pastor que quiera ocupar el lugar de Cristo Ay, Señor. tiene muy mal. Amén. Amén. ¡Santo! Porque ese es un ladrón y salteador. Pero el verdadero pastor entra por la puerta. Y la puerta es Cristo. ¡Amén! Y la puerta es la palabra. ¡Amén! Convéncete con la palabra. Estate de acuerdo con la palabra. Predica la palabra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Dejadme deciros la verdad. Dejadme que en esta hora pueda deciros algo que nace de mi corazón. Amén. Dice Juan estas palabras. ¿Sabéis lo que soy? Yo solo soy el amigo del esposo. Amén. Y el amigo del esposo, ¿qué? Se goza con el esposo y con la esposa. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que te quieres llegar a una chica y tienes un amigo. Ese amigo puede hablar con ella. No pasa nada. Pero tú no puedes, porque enseguida te van a acabar, te van a ver, eres un sospechoso. Y utilizas a tu amigo para que hable con ella. Pero en vez de tu amigo, en vez de hablarle de ti, a la amiga, a la chica le habla de él. Y aparta al amigo y se queda él con la chica. ¿Eso qué es? Eso que se llama es un traidor, es un ladrón. Si eres un amigo, pues compórtate como un amigo. Amén. Si eres un amigo, pues vale, pues eres un amigo. Y si tu amigo quiere a esa chica y la quiere, pues habla de él y dile que él la quiere. Claro, díselo a ella. Pero no le digas que te quiere a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Lo interpreto. No vayas por ahí diciendo, esta iglesia es mía, estas almas son mías, este barrio es mío. Gloria a Dios. Este es mío, este es mío. No digas que es tuyo, que las almas son de Dios. Son de Dios. Las compraré con su sangre. El Cordero de Dios. Cuando lo veamos como el Cordero de Dios, se acabó todo. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo es posible este hombre? El nivel de la batería es del 20%. Ya tenía razón Jesús cuando habló de él. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Un hombre vestido de vestiduras delicadas? Ese no era Juan. Ese no es Juan. Os digo que de nacidos de mujer no hay otro mayor aquí en la tierra que Juan. Amén. Juan del Señor. ¿Y dónde dejamos al padre Abraham? ¿Y dónde dejamos a Moisés? ¿Y dónde dejamos a David? ¿Y dónde dejamos a Salomón? ¿Cómo es posible? ¿Pero de verdad que Juan era más grande que todos ellos? Sí. Amén. ¿Y por qué? Porque él vio lo que ellos no pudieron ver. Aleluya. Y eso lo hace ser el más grande. Porque él reconoció a quien debía reconocer. Y eso lo hace ser más grande que ellos. Porque Juan trabajó una transición. ¿Sabéis lo que es una transición? ¿Sabéis cuando estaba España con Franco y luego entró el rey Juan Carlos? Eso había que cambiar toda la ley, porque el Franco no le pertenecía gobernar la nación, era de los Borbones. Él pegó un golpe de estado, se ganó el ejército y se quedó con España, pero era un ladrón, se apoderó de España, pero luego el pueblo dijo: queremos al rey, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque si hay instaurada una monarquía, hay que respetarla. Y ahora se trata, hermanos, que Juan el Bautista viene diciendo: este es el Hijo de Dios. Está restaurando la monarquía. ¡Aleluya! ¡Tremendo! ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que Dios hizo pacto con David y le dijo: te guardo un trono como rey para toda la vida. Pero yo sé que tú te vas a morir, que te mueres, David, sí, y vendrás a estar conmigo, pero te nacerá un hijo, aleluya. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios, hermanos! Por favor, vamos a estudiar un poco esto. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible que sea el Hijo de Dios y al mismo tiempo le dice: no, que sí, que yo soy su padre, que soy el padre de Jesús, sí, yo soy mi hijo, sí. Pero también te voy a dejar a ti una viejica, sí, David, tu trono permanecerá para siempre. Siempre habrá un rey que se siente en tu trono. Y ese era Jesús, ¡Amén! No, porque vive eternamente. Ahora la Biblia, ahora Jesús, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que hay 5 ministerios. Amén. Ahora, si al principio figuraban como cabeza los profetas, ahora no. Ahora figuran como cabeza los apóstoles. Porque dice la Biblia que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Sabéis para qué hace eso Dios? Para guardar un equilibrio. Amén. Amén. Para guardar un equilibrio entre los profetas y los apóstoles. Porque Pablo, que era un apóstol, profetizó. Amén. Profetizó Pablo para estos tiempos. Y dijo Pablo: en los postreros tiempos, termino ya, Libre. en los últimos tiempos se levantarán. ¿Qué se levantarán? ¿Apóstoles? Ojalá se hubieran levantado muchos apóstoles. ¿Profetas? Mejor aún, más profetas. No. ¿Pastores? No. ¿Evangelistas? Tampoco. Echa mano del ministerio más sutil.
Se levantarán. Escuchadme estas palabras que os voy a decir porque esto culmina el mensaje. Aleluya. Oh, Se levantarán maestros. Aleluya. aleluya. No los levanta el Señor, se levantan ellos. Aleluya. Porque los que levanta el Señor se casan con la palabra. Pero los que se levantan por su propia concupiscencia, se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia quiere decir deseos, conforme a sus intereses, conforme a su egoísmo. Se levantarán maestros conforme a sus intereses. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué? Y apartarán el oído de la verdad. Tienen que apartar el oído de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque no se pueden levantar en nombre de Dios y luego oír la verdad. Porque imposible. Si se levantan conforme a su propia concupiscencia, lo hacen por dinero, Aleluya. por aplausos, por fama, por poder, por gobernar, por mandar, por dirigir, porque quieren dominar. Por eso tienen que meter sus propios intereses, lo que les conviene. Y si hay que, hermanos, como a veces hay muchos que se comportan como aquella mujer que no tenía sentimientos. Y ahí está Salomón, que tiene que hacer juicio con ese niño. Y las dos, es verdad que eran malas, pero había una que era más mala que la otra, hombre. Que no. Vale, que son malas las dos, pero una era más mala que la otra. La que no era madre era más mala que la que era madre. Aleluya. Vale. Venga, tira, Salomón. Pártelo, que lo partas así, la mitad para ella y la mitad para mí. Y ahí está su madrecita que dice, no lo partas. Si ha de morir el niño, ¿para qué queremos la mitad para cada una si no vale para nada? Dáselo a ella y que lo críe ella, que yo algún día, si Dios quiere, ya me lo ganaré, ¿verdad? Y entonces coge, se queda Salomón y dice, él no hizo juicio, el juicio lo hizo la madre. Aleluya. Todo el mundo se creía que había hecho el juicio él, y el juicio lo hizo la propia madre. Juzgó el caso ella y le dijo, no, mi señor, no lo mates, dáselo para ella. Entonces él se queda mirando y dice, la prueba del amor, darle el niño a su madre, porque no quería que muriera el niño. Sí, y os quería dejar con una sola cosita y termino. Que dice, apartarán el oído de la verdad. Válgame el Señor. Qué lástima. Todos esos pastores que apartan el oído de la verdad. Aleluya. Mirad, hay muchos pastores. Bueno, pastores no, maestros. Hay muchos maestros. Si son maestros es porque saben y conocen la verdad. Y van a una iglesia. Y dicen, como predique de esto, me van a apedrear. Y pasa la hoja. Y como predique de esto otro, válgame, Señor, no me van a escuchar. Y pasa la hoja. Y van pasando jicas porque no pueden tocar esos temas y al final se quedan sin Biblia. ¿Y sabéis lo que hacen? Echan mano de las fábulas. Aleluya. ¿Sabéis lo que son las fábulas, no? Fábulas es cuentos. Cuentos. Entonces, que se le cuentan a los niños para que se duerman. Y cuentan y regalan el oído a la gente. Y les dicen lo que quieren oír. Pero no les predican la verdad. Hombre, por el amor de Dios. Que la verdad nos hará libres, hermanos. Que nos hace libres. Y la verdad es Cristo, que él dijo, yo soy la verdad. ¡Aleluya! Por lo tanto, os digo en esta hora, iglesia, y con esto termino, por favor, que no se levantan, pero tenemos que rogar al Señor que nos envíe un verdadero profeta que venga predicando a las iglesias y diga,
Así dice el Señor. Amén. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Juan tuvo que decir una frase que todo pastor, todo profeta, todo apóstol, todo maestro y todo evangelista tendríamos que decir. Vienen unos y le dicen: mira, que todo el mundo se va detrás de él y te están dejando a ti. Hasta todos tus discípulos que tenían, porque él tenía discípulos, se te van y se van con él. Y dice Juan: ya os lo advertí y os lo dije, que yo solo soy el amigo del esposo. Aleluya. Aleluya. Yo no soy digno, dijo Juan. Ahí estaba el secreto de la grandeza, estaba en la humildad. Amén. Ahí se estaba humillando, se estaba poniendo de rodillas. No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Aleluya. Qué bueno. Sí, Señor. Y para que no hubiera una turbación en las mentes de ellos, se les queda mirando y les dice así, de esta manera, y con esta frase termino, iglesia: es necesario que Él crezca, pero que yo me... Un aplauso para Cristo. Que Dios os bendiga. Aleluya.